Un gusto grande poder comunicarnos con el doctor Juan Manuel O'Connor, quien es jefe de sección de gastroenterología del Instituto Alexander Fleming. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Nos gustaría, para empezar esta charla, describir un poco ese rol, ¿no? Esa función, y si es la única, porque además hay un trabajo muy importante en distintas áreas, en otras entidades, e incluso produciendo obras que han trascendido en el ámbito de lo que es la literatura científica. Eso sería lo primero que me gustaría, ¿no? Una especie de presentación. Bueno, muchas gracias Julio por la invitación y bueno, yo le cuento mi actividad, digamos, como oncólogo médico u oncólogo clínico, como es la especialidad, dedicado al área de tumores digestivos o de origen gastrointestinal, que es un área, digamos, muy específica. Hoy en día la oncología avanza hacia subespecialización y entonces cada vez se requiere conformar un equipo con las características, con experiencia justamente en distintas áreas. Parte o gran parte de mi actividad es asistencial, atendiendo y viendo pacientes y consultas. Hago una parte de investigación clínica, que siempre es bueno porque esto forma parte del avance de la ciencia, nuevas drogas, nuevos tratamientos, y eso creo que es también muy bueno. Y también actividad de docencia, tanto para médicos en formación como para actividad con otros médicos de distintos lugares o distintos centros donde tratamos de compartir y muchas veces, bueno, también dejar alguna enseñanza con respecto a la experiencia de tantos años de trabajo. Bueno, en el Alexander Fleming es un ámbito de mucha importancia, ¿no? Dentro de ese área de trabajo. Claro, el Instituto Alexander Fleming es un centro de atención de oncología, eh, creo que realmente un centro de referencia a nivel nacional e internacional que nos ha permitido y nos dio digamos, el ámbito adecuado para desarrollar todas nuestras actividades, siempre teniendo como objetivo la atención del paciente, mejorar los cuidados, crecer como médicos y, bueno, en este contexto una entidad, en este caso como nuestro instituto, creo que nos ha permitido ese desarrollo y bueno, creo que digamos, ha tenido un logro de mantenerse e ir creciendo a lo largo de los años con la actividad y dándose un marco adecuado para el desarrollo profesional. Las problemáticas gastrointestinales han ido creciendo, multiplicándose, extendiéndose. ¿Cómo están en la estadística, ¿no? En este sentido, la sociedad moderna ha agudizado las mismas, las ha generado mayor desarrollo. ¿Cómo se puede hacer un poco un panorama, una mirada de ese tipo acerca de lo que es lo gastrointestinal? Bueno, ahí hay un tema muy interesante, Julio. Hay un grupo de enfermedades que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que abarca un gran espectro de enfermedades de origen cardiovascular, pulmonar. Dentro de esto están patologías oncológicas y justamente esto hoy en día, digamos que representa el 70% de las causas de muerte a nivel mundial. En este contexto, cuando uno empieza a disecar ese gran grupo de enfermedades, nosotros nos dedicamos a la oncología, las neoplasias o tumores gastrointestinales ocupan un rol muy importante. Sin ir más lejos, nuestro país tiene cáncer colorectal, es la segunda causa de muerte e incidencia por cáncer en nuestro país. Digo para poner un ejemplo y ponerlo en el contexto. Hay otros tipos de tumores de origen gastrointestinal que quizás no tienen la misma incidencia o prevalencia, que es variable a lo largo de los países en Latinoamérica, pero bueno, esto es algo que hoy vemos con un claro incremento en cuanto a su diagnóstico, su presentación. Hay factores ambientales, hay factores genéticos, hay otros factores o factores de riesgo que quizás no terminamos de conocer aún, pero yo diría que claramente es un problema que se viene aumentando a lo largo del tiempo. Imagínense además que la pandemia es como que puso un stop a todo esto, y ahora recién nos empezamos a preocupar y nuevamente a trabajar, ¿no es cierto?, en esta área que nos ha dejado un poco, lo hemos dejado un poco en segundo lugar, creo, de manera forzosa por lo que fue la situación de pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel global, ¿no? Bueno, hay un dato entonces, ha ido creciendo, una fuerte incidencia en nuestro país, hay causales ambientales, genéticas.
A ver, la alimentación, por ejemplo, ¿es un punto a tener en cuenta? Los Bueno, criterios, las culturales. absolutamente. La alimentación ya hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Tiene distintos, de lo que sería una dieta adecuada o saludable. Por supuesto que eso tiene incidencia cuando hablamos de los tumores de origen gastrointestinal. Hay recomendaciones que a veces pueden ser relativamente sencillas, como el consumo de frutas, vegetales, reducir el consumo de carnes procesadas, todo lo que sea chacinados, hamburguesas, etcétera, que bueno, nos gusta, sobre todo quizás a los más jóvenes, pero claramente esto puede tener un impacto a futuro. Y sin olvidarnos, además, Julio, de lo que implica la actividad física. O sea, es dieta, o sea, alimentación saludable, más actividad física regular. En general, parámetros saludables para todo, para evitar todo tipo de enfermedades, pero también no olvidarnos que tiene gran influencia e incidencia en lo que es tumores gastrointestinales y sobre todo quizás más asociado a lo que es cáncer colorectal en este caso, ¿no? Cáncer colorectal es uno, ¿no? Y hay otros tumores gastrointestinales. ¿Cuál sería el abanico que hace a este universo de los tumores Bueno, ahí gastrointestinales? tenemos, por ejemplo, tumores de origen del esófago, del estómago, hay del intestino delgado. Acá, cuando decimos colorectal, nos referimos al intestino grueso. El recto es una parte al final del intestino grueso, que es un área muy compleja para su tratamiento. Y después está la parte del ano, que es la parte distal, digamos, del intestino, que también puede tener patología de tipo neoplásica. Cada una de estas áreas comparte algunos factores de riesgo, tiene algunas otras características o peculiaridades que hacen que sea diferente su abordaje, ¿sí? Y plantean distintas problemáticas desde el punto de vista de lo que tiene que ver con epidemiología, o sea, la asociación, la incidencia que tienen estas enfermedades, y por eso justamente a veces las estudiamos o las dividimos en áreas, ¿no? Yo digo colorectal o de intestino grueso de manera más genérica porque el que es el tipo de tumor al cual habitualmente se refieren cuando hablamos de esta patología. Bueno, hablando precisamente de este último segmento, ¿no? Que está mencionando, para no irse a todo ese conjunto de variantes, ¿se puede diagnosticar a tiempo reconociendo qué síntomas, por ejemplo? ¿A qué hay que estar atento para evitar que el tumor este ya no esté en un grado primario, sino que haya evolucionado en forma peligrosa? Bueno, ese es un tema fundamental. O sea, si nosotros queremos reducir la mortalidad por cáncer, debemos pensar en los aspectos relacionados a prevención, ¿sí? Mi actividad como oncólogo es tratamiento, digamos, con el diagnóstico, pero yo creo que no hay que perder de vista esto que está planteando Julio, de tener en cuenta las medidas de prevención. Prevención primaria, información, lo que hemos visto con el tema de alimentación, actividad física. Prevención secundaria, al cual se refiere, por ejemplo, quizás el paradigma en esto es cáncer colorectal a través de la detección de estudios de los pólipos en el intestino, que si uno los detecta de forma temprana, eso, digamos, uno lo saca, suponiendo por la videocolonoscopía, y eso evita cambia la historia natural de la enfermedad, uno lo detecta en forma temprana y esa persona se cura con una medida de screening o tamizaje, como sería la palabra en español más adecuada. Entonces, es un tema muy importante. Lamentablemente, no para este tipo de enfermedades existen maniobras o estrategias adecuadas para el screening, pero colorectal claramente es a la cabeza. Es una enfermedad prevenible. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta tanto a nivel de salud como política sanitaria y creo que en nuestro país, por lo que decíamos antes, con alta incidencia, es relevante a futuro, ¿no? Un pólipo, ¿a cuánto tiempo puede malignizarse? Supongamos un pólipo se detecta en una videoconoscopía y bueno, se puede extirpar, pero de no hacerlo, ¿en cuánto tiempo puede malignizarse un pólipo? Bueno, en general el pólipo puede malignizarse a lo largo de 10, 12 o 15 años. Hay situaciones en las que ese periodo se reduce o se acorta.
Pero cuando uno dice que es un excelente modelo de enfermedad prevenible, justamente tiene esta característica, que es relativamente indolente a lo largo del tiempo, que lleva años para que esto se desarrolle y entonces nos permite establecer estas medidas de screening con cierta periodicidad en el tiempo para poder detectarlo de forma precoz. Y de esa manera se genera justamente nos da la posibilidad de su resección, control y curación. Y esa persona no es un paciente, porque estamos hablando del screening, va a estar libre del riesgo de que eso desarrolle un potencial tumor maligno. ¿A qué edad comienza la oportunidad, ¿no? O el mejor momento para empezar a hacer estos estudios? ¿Desde los 40 años y con qué frecuencia se dice? ¿Es así? Bueno, en general, Julio, a partir de los 50 años, ¿sí? Es cierto que notamos una mayor incidencia en personas más jóvenes, pero en nuestro país yo creo que lo más importante es tratar al menos de hacer el screening en el grupo de edad con mayor frecuencia de esta patología. Y esto es a partir de los 50 años, Julio. Entonces ahí nosotros debemos apuntar a las medidas de prevención. Dijimos lo de prevención primaria, la videocolonoscopía que empezaría a esta edad, o hay alguna otra técnica como sangre oculta en materia fecal, por ejemplo, que a veces es más sencilla y es más accesible, porque hay que recordar, Julio, que para que esto tenga un impacto debe haber acceso de la población a este tipo de procedimientos. Entonces, ese es un aspecto importante de este tipo de estudios o de estas maniobras o estrategias para prevención. La incidencia en hombres y mujeres, ¿en qué graduación se da? Es muy similar en hombres y mujeres en nuestro país. No hay digamos, no hay un género que tenga mayor prevalencia. Por eso es importante. A veces uno cree que es solo del hombre, pero hay que tener en cuenta que afecta a ambos sexos de forma similar, ¿no? En otro punto está el tumor neuroendocrino, ¿no? Que es justamente, bueno, un tema que me ha permitido conocerlo y saber de su conocimiento. Eh, ¿Son tumores raros? ¿Son tumores poco frecuentes, como se denomina también? ¿O se han empezado a detectar ahora y estaban antes? Bueno, ese tipo de tumores es un subgrupo muy especial en cuanto a la patología, porque es como, digamos, en un mismo nombre abarca distintas enfermedades, con distinto comportamiento, distinta forma de presentación, suele ser una enfermedad más crónica, de muy buena evolución. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de especializarnos en esta área y atendemos en este caso muchas consultas por esta patología que, como bien lo mencionaba, pareciera ser hasta que ya no es tan raro por lo que se ve en cuanto a la incidencia, pero existe lo que se llama diagnóstico incidental, Julio. Entonces, hacemos más estudios, encontramos más cosas y dentro de esto yo creo que podemos poner este tipo de tumores neuroendocrinos como una de las causas o características que encontramos más frecuentemente. Y generalmente creo que esto también tiene un impacto porque nos permite detectarlo de una manera más precoz o de forma más temprana en muchos casos. Ese detectar a tiempo tiene que ver también con los métodos de tratamiento, ¿no? Pueden ir desde lo quirúrgico a lo que puede ser a través de un sistema de quimioterapia o radioterapia. Son, en ese sentido, distintos tratamientos. En ese punto, hoy se ha evolucionado muchísimo. ¿Cómo ve el panorama, doctor, en lo que hace al tratamiento de estos tumores? Llamémosle no solo los neuroendocrinos, sino también los de características de lo que es el colon y el recto. Sí, definitivamente. A ver, a mí me parece que los tratamientos han cambiado. Ha habido una revolución con lo que es la inmunoterapia, por ejemplo, en los últimos años, que es parte de un tratamiento antitumoral. Pero creo que hay dos cosas fundamentales. Una, la posibilidad de equipos de trabajo. Las instituciones tienen equipos de trabajo donde está el oncólogo, el grupo de enfermería, el tratamiento en hospital de día, los controles, y eso se ha mejorado y ha permitido que los pacientes tengan mejor tolerancia. Necesitamos que el paciente se pueda tratar,
pero que pueda mantener su actividad y que tenga calidad de vida, entonces que no sean tan agresivos los tratamientos. Para eso necesitamos un buen control clínico y un soporte para poder manejar estos efectos. Y por otra parte, las nuevas terapias. Terapias blanco, estamos avanzando hacia lo que se llama la medicina de precisión. Es un camino largo, creo que hemos empezado a transcurrirlo, pero es una muy buena noticia poder tener lo que uno llama una terapia dirigida, o sea, tener un blanco molecular y un tratamiento específico. Eso es, digamos, lo opuesto a lo que implica la quimioterapia. O sea, la quimioterapia tiene su rol y es importante, pero adquirir esta capacidad de poder identificar blancos terapéuticos y tratamientos específicos, creo que nos va a dar a futuro, sin lugar a dudas, un avance en cuanto a posibilidad de tratamiento, curación y control de esta enfermedad. Le pediría si me puede desarrollar lo que es el concepto de inmunoterapia. Eso. Bueno, el cáncer en general, Julio, sucede que se mantiene como oculto a lo que es el sistema inmunológico. Porque hay un sistema de la parte inmunitaria que a su vez está regulado en nuestro cuerpo para que no haya una reacción inmunitaria en más. Lo que hace este tratamiento son inhibidores de algunos puntos de control del sistema inmunológico que permite una apertura y mayor detección de ese tumor que se mantiene como enmascarado u oculto. Entonces, a veces uno dice inmunoterapia y piensa en algún tratamiento preventivo, pero en realidad, cuando nosotros nos referimos a terapia oncológica o a tratamiento, es un tratamiento antitumoral, permitiendo que el sistema inmune reconozca a esos antígenos tumorales y logre una actividad citotóxica de destrucción del tumor. Eso tiene algunas características muy particulares de qué subgrupo, qué tipo de pacientes son los que más se benefician, pero realmente hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Como un tratamiento dirigido a través de regulación del sistema inmunológico para permitir que ataque y destruya esas células del tumor. Una consulta de las frecuentes que hace el médico llevan a hacer los exámenes de sangre. ¿Qué recomendaría de medir a los efectos de tener también una etapa de diagnóstico adecuada en tiempo y forma? ¿Hay alguna referencia en particular que convendría tener en cuenta a la hora de hacer los análisis de sangre que con frecuencia se desarrollan ante cualquier bioquímico? Claro, en realidad, digamos, la utilización de lo que llamamos marcadores tumorales, que en algunos casos se utilizan para seguimiento de pacientes ya que tienen diagnóstico, no se recomienda como estudio de screening o de diagnóstico, porque son marcadores en general inespecíficos, ¿sí? Entonces, o sea, pueden elevarse por otras causas, no siempre están relacionadas, y eso genera lo que llamamos falsos positivos o algunas veces falsos negativos. Y la verdad es que genera muchos trastornos y obliga a hacer estudios, y en realidad no es tan fidedigno para el diagnóstico precoz. Por eso justamente, excepto quizás el ejemplo de lo que sería el PSA o el antígeno prostático específico, en el caso de los hombres no hay otro marcador en sangre que se utilice para diagnóstico precoz, ¿sí? Digo esto porque muchas de las personas o pacientes en tratamiento ven que les solicitan los marcadores, pero tiene otro objetivo. Tiene objetivo de control de un tratamiento que está realizando, tiene por objetivo hacer una evaluación de respuesta a una terapia que se ha instituido, pero no tiene un rol para lo que sería el diagnóstico precoz o el screening, ¿sí? Por esto que les comentaba de que no es un marcador tan muy específico en general. Hemos visto publicaciones suyas en revistas científicas de alta divulgación, sabemos de su prestigio. ¿Cómo puede hacer la gente aquí de Santa Fe concretamente para contactarse con el doctor O'Connor? ¿Cuál es la posibilidad de acceder a un contacto? Bueno, desde ya yo también tengo, como esto que estamos inmersos en las redes sociales, mi cuenta de Instagram o LinkedIn, que me pueden, creo que buscar ahí. Generalmente contesto mensajes y todo, por supuesto, o a través del Instituto Alexander Fleming,
tratamos de dar respuesta y resolver, digamos, todas las consultas que nos hagan. Inclusive ahora con esto de la telemedicina también tenemos la posibilidad muchas veces de hacer teleconsultas y creo que, bueno, de esa manera pueden encontrarnos o buscarnos, digamos, y a través siempre del centro, bueno, yo desempeño la mayor parte de horas de la semana de trabajo en el Instituto Fleming, pero si no, a través de las redes sociales también me pueden contactar y a gusto. Tenemos una página de Argentum también, que es de tumores neuroendocrinos, al cual a veces nos mandan consultas y todo, ya como es un tema más específico, pero bueno, a través de mío, por supuesto, de la página, con todo gusto a disposición para consultas, comentarios y todo tipo digamos, consulta que quieran hacer. Desde ya, muchísimas gracias. Podemos concluir esta charla diciendo que lo que hace a la oncología gastrointestinal hay un gran avance y expectativas de seguir progresando de cara al futuro, ¿no? Absolutamente. Y creo que cada vez hay más grupos de trabajo que se ocupan de áreas específicas. Yo puedo hablar un poco del área de mayor experiencia que es en tumores gastrointestinales. Y creo que los grupos de trabajo, mayor información y los avances hacen que realmente estemos en una etapa de cambios muy rápidos para bien y para mejor y con buenas expectativas para los pacientes y a futuro, ¿no? Con mayor posibilidad de control de esta enfermedad. Doctor O'Connor, muchísimas gracias y hasta cualquier otra oportunidad. Muy amable de su parte de este contacto. Hasta siempre. Bueno, Julio, muchísimas gracias y buenas noches, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Adiós.